Suscríbete a Historias de Familia Rota para más historias. Ahora, comencemos con esta. Los candelabros de cristal proyectaban sombras danzantes por el gran salón de baile, mientras 300 invitados observaban en un silencio atónito. Mi mejilla ardía por el agudo escozor de su palma, y el vino tinto goteaba de mi vestido color crema sobre el impecable suelo de mármol. El sonido de esa bofetada aún resonaba en mis oídos, más fuerte que los jadeos que se extendieron por la multitud. ¿Cómo te atreves a arruinar mi día perfecto? La voz de Rebecca cortó el aire como una cuchilla. Mi cuñada estaba allí con su vestido de novia de miles de dólares, su rostro desfigurado por la ira, una copa de vino vacía aún aferrada en sus dedos de manicura perfecta. No puedes fijarte por dónde vas, tonta torpe. Yo solo había querido darle un abrazo, un gesto simple y cariñoso para felicitarla por el día de su boda, pero mi tacón se había enganchado en el delicado borde de su cola. Y en esa fracción de segundo todo se había desmoronado. Rebecca tiene razón. La voz de mi esposo Fernando atravesó mi conmoción como una segunda bofetada. Se acercó a su hermana, sus ojos fríos al encontrarse con los míos. Deberías haber tenido más cuidado. Este es su día especial y casi le destrozas el vestido. La traición dolió más que el golpe físico. 300 pares de ojos me miraban fijamente, algunos con lástima, otros con juicio, la mayoría con un silencio incómodo. Me quedé allí con el vino manchando mi vestido, mi mejilla en llamas, sintiéndome más pequeña de lo que me había sentido en años. Fue entonces cuando Travis, el novio, dio un paso adelante. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos oscuros ardían con una ira que nunca antes había visto. Se movió hacia el micrófono con pasos deliberados y medidos que hicieron que toda la sala contuviera la respiración. Acabas de... Su voz retumbó a través del sistema de sonido. Cada palabra nítida y clara a bofetear a la CEO de Caden Marketing. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se podría haber oído caer un alfiler en ese vasto salón de baile. 300 invitados se congelaron como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Vi cómo el reconocimiento aparecía en los rostros de toda la multitud. Los susurros comenzaron como una brisa suave y luego crecieron hasta convertirse en una tormenta de murmullos conmocionados. Los camareros, que momentos antes habían estado de pie contra las paredes como sirvientes invisibles, de repente se enderezaron. Sus ojos se abrieron de par en par mientras me miraban con una nueva comprensión. En cuestión de segundos, se apresuraron hacia adelante, haciendo profundas reverencias, frenéticamente, ofreciendo servilletas y ayuda. Señora, por favor, permítanos ayudarla, tartamudeó uno de ellos, sus manos temblando, mientras intentaba limpiar el vino de mi vestido. Pero Travis no había terminado. Agarró el micrófono con más fuerza, sus nudillos blancos por la tensión. La mujer, a la que acabas de humillar públicamente, su voz llegó a cada rincón de la sala, no es una invitada cualquiera. Es la mujer que salvó mi carrera hace 5 años cuando nadie más quiso arriesgarse por mí. Es la mujer que construyó un imperio de $1.000 millones de la nada. Y lo hizo todo mientras elegía vivir en silencio, humildemente, sin ostentar nunca su éxito. El rostro de Rebecca había perdido todo su color. La novia segura y radiante de hacía unos momentos ahora parecía que podría desmayarse. Su ramo temblaba en sus manos. La expresión de Fernando pasó de la suficiencia al horror creciente a medida que el peso de sus palabras se asentaba. Su boca se abrió y se cerró como un pez boqueando, pero no salió ningún sonido. Y Travis continuó, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra: estoy a punto de convertirme en su socio comercial en la fusión más grande que esta industria haya visto jamás. Una fusión que se suponía que se anunciaría la próxima semana. La palabra suponía quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. Antes de continuar, por favor escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Nos encanta saber desde dónde sintoniza nuestra familia global. Y si esta es tu primera vez en este canal, por favor suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza de la vida. Disfruta escuchando.
Déjame llevarte atrás para que entiendas cómo terminé en ese momento, de pie en un charco de vino derramado, con la fachada cuidadosamente construida de mi vida desmoronándose a mi alrededor. Mi nombre es Ruth Sinclair, aunque la mayoría de la gente en mi vida personal me conocía simplemente como Ruth Matthews después de casarme con Fernando hace 3 años. A los 32, había construido algo con lo que la mayoría de la gente solo sueña. Un imperio global de marketing que influía en marcas de 6 continentes. Caden Marketing no solo era exitoso, era legendario en los círculos empresariales, pero había tomado una decisión al principio de mi carrera. El poder corrompe y había visto a demasiadas mujeres exitosas volverse aisladas, rodeadas solo de personas que querían algo de ellas. Así que decidí vivir 2 vidas. En la sala de juntas, yo era Ruth Sinclair, la CEO de voluntad de hierro que podía hacer o deshacer carreras con una sola decisión. En casa, era simplemente Ruth, la esposa tranquila de Fernando, que tenía algún trabajo de marketing y prefería quedarse en casa e ir a fiestas elegantes. La ironía no se me escapaba. Tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero conducía un modesto Honda y compraba en Target. Podría haber vivido en una mansión, pero Fernando y yo compartíamos una cómoda casa suburbana. Podría haber vestido de diseño de pies a cabeza, pero elegía piezas simples y elegantes que no gritaran riqueza. Fernando nunca cuestionó mi decisión de mantener mi vida laboral en privado. De hecho, parecía preferirlo. Él trabajaba como gerente de ventas regional para una empresa de tamaño mediano, ganando un salario respetable pero nada extraordinario. En su mente, él era el sostén de la familia, el cabeza de familia. Le dejé creerlo porque lo amaba y porque pensaba que el amor era suficiente. Qué equivocada estaba. El problema comenzó poco a poco. La hermana de Fernando, Rebecca, siempre había sido la princesa de su familia. Mimada, dramática y completamente convencida de que el mundo giraba a su alrededor. Trabajaba como influencer en redes sociales, aunque su número de seguidores era modesto y sus ingresos aún más. Pero vivía como si fuera famosa, constantemente endeudada, pidiéndole dinero constantemente a Fernando. La familia es lo primero, decía Fernando cada vez que yo sugería amablemente que tal vez Rebecca necesitaba aprender algo de responsabilidad financiera. Es mi hermana pequeña. Tengo que cuidarla. Al principio, su lealtad me pareció admirable, pero a medida que pasaban los meses comencé a ver un patrón. Rebecca creaba un drama y Fernando corría a su lado. Ella me criticaba y Fernando se unía o permanecía en silencio. Ella hacía exigencias y Fernando se desvivía por complacerla. Lo peor de todo fue cuando Rebecca se fijó en Travis Thompson, un arquitecto exitoso que recientemente había fundado su propio estudio. El compromiso había sido un torbellino. Solo llevaban saliendo 8 meses cuando él le propuso matrimonio, pero Rebecca estaba en las nubes y Fernando estaba encantado de que su hermana se casara con alguien exitoso. Lo que ninguno de los dos sabía era que Travis y yo teníamos una historia, no una historia romántica, sino profesional. 5 años antes, cuando era un arquitecto en apuros con grandes sueños y sin conexiones, había presentado sus ideas a Caden Marketing. Mi equipo había quedado impresionado, pero el proyecto era arriesgado. La mayoría de los miembros de mi junta directiva habían aconsejado en contra. Yo los había desautorizado. Algo en la pasión y la visión de Travis me había recordado a mí misma en mis inicios. Habíamos tomado su concepto y lo habíamos convertido en una campaña que lanzó 3 grandes desarrollos y estableció su reputación en la industria. Travis nunca lo había olvidado. Mientras que el resto del mundo conocía a Ruth Sinclair como una poderosa CEO, Travis la conocía como la mujer que había creído en él cuando nadie más lo hizo. Me había reconocido en el momento en que Fernando nos presentó como su familia. Vi el reconocimiento en sus ojos, seguido rápidamente por la confusión. ¿Por qué Ruth Sinclair se presentaba como simplemente Ruth y dejaba que Fernando la menospreciara? ¿Por qué se sentaba en silencio mientras Rebecca hacía comentarios sarcásticos sobre su pequeño trabajo de marketing? Le había pedido en privado que mantuviera mi identidad en secreto.
No estaba lista para que mis dos mundos chocaran. Pensé que podría seguir manejando ambas vidas, manteniendo la paz, haciendo felices a todos. La mañana de la boda, debería haber sabido que algo andaba mal. Rebecca había sido inusualmente dulce conmigo, pidiéndome ayuda con los detalles de última hora, elogiando mi vestido. Pensé que tal vez finalmente estábamos empezando a conectar. Fui tan ingenua. El Grand View Manor era el tipo de lugar que te hacía sentir como si estuvieras en un cuento de hadas, techos altos. Columnas de mármol y candelabros de cristal creaban una atmósfera de elegancia del viejo mundo. Rebecca no había escatimado en gastos, aunque sospechaba que la mayor parte lo pagaba Fernando, indirectamente yo con nuestra cuenta conjunta. Había llegado temprano para ayudar con los preparativos finales, vistiendo un vestido color crema que pensé que era apropiado, elegante pero no llamativo. Debería haber sabido que Rebecca le encontraría un defecto. Ruth, estás preciosa, había dicho Travis cuando me vio durante el ensayo. Sus ojos tenían una calidez y un respeto que rara vez veía ya en mi propio esposo. Ese color te sienta perfecto. La sonrisa de Rebecca había vacilado ligeramente ante el cumplido, pero se recuperó rápidamente. Oh, sí. Ruth siempre se veía tan profesional. La forma en que dijo profesional lo hizo sonar como un insulto. La ceremonia en sí fue hermosa. Rebecca se veía deslumbrante con su vestido de diseñador. Y la cara de Travis cuando la vio caminar por el pasillo fue genuinamente conmovedora. Por un momento, sentí esperanza. Quizás este día marcaría un nuevo comienzo para todos nosotros. La recepción comenzó sin problemas. La comida era exquisita, la banda tenía talento y los invitados parecían estar disfrutando. Me mantuve en un segundo plano como siempre hacía, dejando que Rebecca tuviera su momento de gloria. Fernando apenas me había hablado en todo el día, excepto para señalar cosas que podía hacer para ayudar. Ruth, ¿puedes asegurarte de que la mesa de regalos esté organizada? Ruth, el fotógrafo necesita a alguien que reúna a la familia para las fotos, pero mantente fuera del camino. Cada petición se sentía como un pequeño corte. Pero obedecí. Era el día de Rebecca, después de todo. El problema comenzó durante los discursos de la cena. Le habían pedido a Fernando que hiciera un brindis como hermano de la novia, y observé con creciente inquietud mientras hablaba. Mi hermana Rebecca siempre ha sido especial. Es talentosa, hermosa, ambiciosa, todo lo que un hombre podría desear en una esposa. Travis, te llevas un verdadero premio. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los míos al otro lado de la sala. Rebecca nunca se ha contentado con pasar desapercibida. Siempre ha aspirado a más, siempre se ha esforzado por alcanzar la grandeza. Eso es algo que realmente admiro de ella. La implicación era clara y la puya era intencionada. A diferencia de algunas personas que se contentan con ser invisibles, estaba diciendo, a diferencia de algunas personas que carecen de ambición. Los invitados aplaudieron, pero vi a varios de ellos mirándome con expresiones incómodas. Incluso los extraños podían sentir la corriente subterránea de sus palabras. Después de la cena, mientras comenzaba el baile, traté de sacudirme mis sentimientos heridos. Circulé entre los invitados, charlando, desempeñando el papel de la cuñada solidaria. Varias personas me felicitaron por la boda, asumiendo que había ayudado con la planificación. Usted y Rebecca deben ser muy unidas, comentó una invitada mayor. La novia tiene suerte de tener una cuñada tan encantadora. Sonreí y asentí, sin atreverme a hablar, pensando que si ella supiera cómo se sentía realmente Rebecca acerca de mí. A medida que avanzaba la noche, me encontré sola cerca de la mesa de regalos, viendo a Fernando bailar con Rebecca. Reían juntos, perdidos en su vínculo de hermanos, y me sentí como una extraña mirando a la familia de otra persona. Fue entonces cuando Travis se me acercó. Pareces callada esta noche, dijo, su voz lo suficientemente baja como para que nadie más pudiera oír. Es el día de Rebecca, respondí automáticamente. Estoy feliz de quedarme en un segundo plano. Estudió mi rostro por un largo momento. Ruth, ¿puedo preguntarte algo? ¿Eres feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había preguntado eso?
¿Cuándo fue la última vez que me lo había preguntado a mí misma? Por supuesto dije, pero las palabras sonaron huecas incluso mientras las pronunciaba. Travis parecía querer decir más, pero justo en ese momento, Rebecca apareció a nuestro lado, ligeramente sin aliento por el baile. Travis, ahí estás. Te necesito para las fotos con el cortejo nupcial. Le enlazó el brazo posesivamente, luego me miró. Ruth, ¿podrías asegurarte de que el corte del pastel esté bien preparado? El fotógrafo quiere hacerlo en 10 minutos. Claro, dije, moviéndome ya hacia la mesa del pastel. Mientras me alejaba, oí la voz de Rebecca, no lo suficientemente baja como para ser privada. No sé por qué Ruth siempre parece tan seria. Debería intentar divertirse por una vez. La respuesta de Travis fue demasiado baja para que la oyera, pero su tono sonaba desaprobador. El corte del pastel transcurrió sin problemas, con Rebecca dándole un bocado a Travis mientras el fotógrafo capturaba cada momento. Los invitados aplaudieron y vitorearon, y Rebecca se deleitó con la atención. Luego llegó el momento que lo cambió todo. Cuando Rebecca y Travis terminaron con las fotos formales, ella se volvió hacia la multitud con una sonrisa radiante. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la sala y me hizo un gesto para que me acercara. Ruth, ven aquí, cuñada. Me sorprendió la invitación, pero me alegró que quisiera incluirme. Quizás la boda la había puesto de un humor generoso. Me abrí paso entre la multitud con cuidado de no tropezar con ninguno de los otros invitados. Rebecca resplandecía de felicidad, sus mejillas sonrojadas por el champán y la emoción. Abrió los brazos de par en par mientras me acercaba. Quiero agradecerte toda tu ayuda hoy, dijo lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos la oyeran. Ven aquí y dame un abrazo como es debido. Di un paso adelante, genuinamente conmovida por su gesto. Por un momento, pensé que tal vez toda la tensión entre nosotras había estado en mi cabeza. Quizás este era el nuevo comienzo que había esperado. Me incliné para abrazarla, mi corazón sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en todo el día. Fue entonces cuando mi tacón se enganchó en el delicado bordado de su cola. El sonido de la tela rasgándose fue suave, casi delicado. Pero en ese momento, bien podría haber sido un disparo. Sentí el delicado material ceder bajo mi tacón, vi los ojos de Rebecca ensancharse de horror y supe que mi momento de esperanza se había hecho añicos. Mi vestido. El grito de Rebecca atravesó la charla ambiental como un cuchillo. Arruinaste mi vestido. Inmediatamente di un paso atrás con las manos levantadas en señal de disculpa. Rebecca, por favor. Lo siento mucho. No fue mi intención. ¿No fue tu intención? Su voz se elevó a un tono que hizo que los invitados cercanos se estremecieran. Pisaste mi vestido de novia el día de mi boda. El daño era en realidad mínimo. Unas pocas cuentas se habían desprendido del dobladillo de su extensa cola. Ni siquiera era visible a menos que lo buscaras. Pero la reacción de Rebecca hizo que pareciera que le había rasgado el vestido por la mitad. Rebecca, por favor, déjame. Fue entonces cuando su palma conectó con mi mejilla. La bofetada resonó en el salón de baile como un trueno. La conversación se detuvo a media frase. La banda vaciló y se cayó. 300 invitados se volvieron para mirar el drama que se desarrollaba. Mi mejilla ardía, pero la conmoción fue peor que el dolor. Me quedé allí aturdida, mi mano elevándose instintivamente para tocar mi cara. ¿Cómo te atreves? La voz de Rebecca llegó a cada rincón de la sala. Este es mi día especial, y eres tan torpe que ni siquiera puedes darme un abrazo como es debido sin destrozarlo todo. Agarró una copa de vino tinto de una mesa cercana y, antes de que pudiera reaccionar, la vertió por la parte delantera de mi vestido. El líquido frío empapó la tela, manchando el color crema de un carmesí oscuro. Ahí tienes, dijo, su pecho subiendo y bajando con ira. Ahora las dos tenemos los vestidos arruinados. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir cientos de ojos sobre mí, podía sentir la conmoción y la incomodidad que irradiaba la multitud. Algunos invitados parecían horrorizados, otros avergonzados. Unos pocos parecían casi entretenidos por el drama. Pero fue la reacción de Fernando la que me rompió el corazón. En lugar de salir en mi defensa, en lugar de decirle a su hermana que su reacción era completamente inapropiada, se acercó a Rebecca con una mirada de preocupación. Ruth, ¿qué te pasa?
dijo, su voz se oyó claramente en la sala silenciosa. Este es el día de la boda de Rebecca. Lo menos que podrías hacer es fijarte por dónde vas. Puso su brazo alrededor de su hermana protectoramente. ¿Sabes lo importante que es este día para ella? ¿Cómo pudiste ser tan descuidada? La traición me destrozó. Mi propio esposo estaba tomando el lado de su hermana, humillándome públicamente frente a toda esta gente. Me estaba tratando como si hubiera intentado deliberadamente arruinar la boda. Fernando, susurré, pero mi voz se perdió entre los murmullos de asombro que comenzaban a extenderse por la multitud. Rebecca se apoyó en el abrazo protector de su hermano, interpretando perfectamente el papel de víctima. Solo quería agradecerle su ayuda. Nunca esperé que fuera tan torpe. No te preocupes por eso, dijo Fernando, acariciándole el pelo como si fuera una niña. Ruth debería haber tenido más cuidado. Ella sabe cómo son las cosas. Las palabras me golpearon como dagas individuales. Me estaba tratando como a una niña regañada, como a alguien cuyos sentimientos y dignidad no importaban. Frente a toda esta gente, estaba dejando claro que su lealtad estaba con su hermana, no con su esposa. Me quedé allí con mi vestido manchado de vino, mis mejillas aún ardiendo por la bofetada, sintiéndome más pequeña y humillada de lo que me había sentido en mi vida. Fue entonces cuando oí el clic agudo de unos zapatos de vestir sobre el mármol. Travis caminaba hacia el micrófono con pasos decididos, su rostro una máscara de furia controlada. Los invitados a la boda, que todavía zumbaban con susurros de asombro sobre la escena que acababan de presenciar, comenzaron a callar al sentir que algo importante estaba a punto de suceder. Llegó al micrófono y lo golpeó 2 veces. El sonido resonó en el salón de baile, exigiendo atención absoluta. Damas y caballeros, su voz era tranquila pero tenía un filo que hizo que todos se enderezaran en sus asientos. Necesito abordar lo que acaba de suceder aquí. Rebecca miró a su nuevo esposo con confusión, esperando claramente que la consolara y quizás diera algún discurso sobre cómo ocurren los accidentes y que el espectáculo debe continuar. No tenía idea de lo que se avecinaba. Rebecca, acabas de... La voz de Travis se hizo más fuerte, más imponente a bofetear a la CEO de Caden Marketing. El efecto de sus palabras fue inmediato y eléctrico. Vi cómo el reconocimiento aparecía en rostro tras rostro por toda la multitud. Empresarios que conocían la reputación de mi empresa. Socialites que habían oído rumores sobre la misteriosa Ruth Sinclair. Profesionales que habían visto mi nombre en los periódicos financieros. De repente, todos se dieron cuenta de a quién estaban mirando. Los susurros comenzaron como una brisa suave. Caden Marketing. No es esa. Oh, Dios mío, esa es Ruth Sinclair. No puedo creerlo. Pero Travis no había terminado. Sus siguientes palabras lo cambiarían todo. Travis agarró el micrófono con ambas manos, sus nudillos blancos por la ira contenida. Todo el salón de baile contuvo la respiración, sintiendo que lo que viniera a continuación sería monumental. La mujer que mi esposa acaba de humillar públicamente es Ruth Sinclair. La Ruth Sinclair. Más jadeos se extendieron por la multitud. Podía ver a la gente sacar sus teléfonos, buscando frenéticamente mi nombre en Google, sus rostros iluminándose de asombro al confirmar lo que Travis les estaba diciendo. El ramo de Rebecca temblaba en sus manos. Su rostro se había puesto completamente pálido, la novia segura de sí misma reemplazada por alguien que comenzaba a darse cuenta de que había cometido un error catastrófico. Ruth Sinclair, continuó Travis, construyó Caden Marketing de la nada hasta convertirlo en un imperio de $1.000 millones. Ha aparecido en la portada de Forbes 3 veces. Ha sido nombrada una de las mujeres más influyentes en los negocios durante 5 años consecutivos. La expresión engreída de Fernando se estaba resquebrajando, reemplazada por un horror creciente a medida que la magnitud de la situación se hacía evidente. Pero más importante aún, la voz de Travis se suavizó ligeramente, aunque no perdió nada de su intensidad. Hace 5 años, cuando yo era un arquitecto don nadie con grandes sueños y sin conexiones, Ruth se arriesgó por mí. Cuando todas las demás firmas de marketing de la ciudad me rechazaron, cuando todos los miembros de la junta directiva aconsejaron en su contra, Ruth vio potencial en mi trabajo.
Me miró directamente, sus ojos llenos de gratitud y respeto. No solo me dio un contrato, defendió mi visión, luchó por mis proyectos cuando otros dudaban de ellos, convirtió mi pequeño estudio de arquitectura en uno de los más exitosos de la región. La sala estaba absolutamente en silencio ahora. Se podría haber oído un susurro desde el otro lado del salón de baile. Y ahora la voz de Travis se endureció de nuevo. Se suponía que la próxima semana anunciaría que Thompson Architecture y Caden Marketing están entrando en la asociación más grande en la historia de ambas compañías. Una asociación por valor de $200 millones. Rebecca emitió un pequeño sonido ahogado. Incluso ella podía entender cifras tan grandes. Suponía, repitió Travis, dejando que la palabra flotara en el aire, porque después de lo que he presenciado aquí esta noche, después de ver cómo mi esposa trata a la mujer que hizo posible mi carrera, no estoy seguro de que esa asociación pueda seguir adelante. Las implicaciones golpearon la sala como una onda de choque. Rebecca no solo se enfrentaba a la vergüenza personal, potencialmente le había costado a su nuevo esposo millones de dólares con su berrinche. Pero Travis aún no había terminado. Miró a su novia, su expresión una mezcla de decepción y asco. Rebecca, acabas de abofetear a una de las mujeres más poderosas del país. Le has vertido vino a alguien que podría comprar y vender todo lo que has poseído con el cambio de bolsillo. Has humillado a una mujer que tiene más clase y dignidad en su dedo meñique de la que tú has mostrado en toda tu vida. Las rodillas de Rebecca flaquearon ligeramente. Se agarró al brazo de Fernando para apoyarse, pero incluso él la miraba con un horror creciente. Y Fernando, la atención de Travis se volvió hacia mi esposo. Acabas de humillar públicamente a tu propia esposa. La mujer a la que prometiste amar y proteger. La mujer que, supongo, te ha estado manteniendo financieramente sin que siquiera te dieras cuenta. La cara de Fernando se puso blanca mientras las piezas encajaban. Mi estilo de vida modesto, mi reticencia a hablar del trabajo, mi capacidad para pagar cosas sin parecer nunca estresada por el dinero. De repente, todo tenía sentido. Travis volvió a mirar a la multitud, su voz elevándose para dirigirse a los 300 invitados. Todos ustedes acaban de presenciar algo extraordinario. Han visto a una mujer de increíble poder e influencia elegir vivir humildemente, elegir poner a la familia primero, elegir el amor por encima del estatus. Y han visto esa amabilidad pagada con crueldad. Los camareros, que habían permanecido congelados contra las paredes, de repente entraron en acción. Se apresuraron hacia adelante, haciendo profundas reverencias mientras ofrecían servilletas y ayuda. Señora, por favor, permítanos ayudarla, tartamudeó uno de ellos, su voz temblando de respeto nervioso. Otros miembros del personal aparecieron con productos de limpieza, frotando suavemente mi vestido mientras me trataban como a la realeza visitante. La transformación fue surrealista. Momentos antes, yo había sido la cuñada torpe que había arruinado la boda. Ahora, me trataban con la deferencia normalmente reservada a los jefes de Estado. Pero apenas noté sus atenciones. Mis ojos estaban fijos en el rostro de Rebecca mientras el peso total de sus acciones se asentaba. El color había desaparecido por completo de sus mejillas, dejándola con un aspecto casi fantasmal en su vestido blanco. Travis susurró, su voz apenas audible. No lo sabía. Nunca quise. ¿Nunca quisiste qué? Preguntó él, su voz fría. ¿Nunca quisiste mostrar tu verdadero carácter frente a 300 testigos? ¿Nunca quisiste revelar que toda tu charla sobre ser amable y cariñosa era solo una actuación? Fernando finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido ahogado. Ruth, ¿por qué no me lo dijiste? Miré a mi esposo, lo miré de verdad por lo que pareció la primera vez en meses. Vi al hombre del que me había enamorado, pero también vi al hombre que acababa de elegir a su hermana por encima de mí de la manera más pública y humillante posible. ¿Habría importado? Pregunté en voz baja. Mi voz de alguna manera se escuchó en la sala silenciosa. ¿Me habrías tratado de manera diferente si lo hubieras sabido? ¿O simplemente habrías encontrado nuevas formas de hacerme sentir pequeña? Abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Ambos sabíamos la respuesta. Travis volvió a colocar el micrófono en su soporte y caminó hacia mí. La multitud se abrió como el mar rojo a su paso,
todos retrocediendo para darnos espacio. Ruth dijo suavemente, su voz llena de genuina preocupación. ¿Estás bien? Toqué mi mejilla, donde la mano de Rebecca había conectado. Todavía estaba sensible, todavía ardía con el recuerdo de esa bofetada. Pero mientras miraba alrededor de la sala a los rostros que me devolvían la mirada, algunos conmocionados, otros avergonzados, algunos llenos de un nuevo respeto, me di cuenta de algo. Estaba más que bien. Por primera vez en años, estaba exactamente donde necesitaba estar. El silencio se prolongó pesado y expectante. 300 invitados esperaban a ver qué haría a continuación. Rebecca permanecía congelada en su vestido de novia, con aspecto de que podría desmayarse en cualquier momento. Fernando me miraba con una mezcla de conmoción y arrepentimiento creciente. Pero yo me sentía tranquila. Por primera vez en meses, quizás años, me sentía completa, absolutamente tranquila. Erguí los hombros y di un paso adelante, apartando suavemente las manos de los camareros que todavía intentaban limpiar mi vestido. La mancha de vino ya no importaba. Nada de mi apariencia importaba ya. ¿Me permites?, le pregunté a Travis señalando el micrófono. Él asintió de inmediato y se hizo a un lado. Caminé hasta el soporte del micrófono, mis tacones resonando en el suelo de mármol. El sonido parecía amplificado en el silencioso salón de baile. Miré el mar de rostros, a personas que nunca había conocido y a otras que conocía desde hacía años. Algunos parecían curiosos, otros incómodos, muchos parecían genuinamente preocupados por mí. Buenas noches, comencé, mi voz firme y clara. Supongo que las presentaciones son necesarias. Mi nombre es Ruth Sinclair, y sí, soy la CEO de Caden Marketing. Unos cuantos jadeos dispersos rompieron el silencio, aunque la mayoría de la gente todavía estaba procesando lo que había aprendido. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche para celebrar la boda de Rebecca y Travis. Se suponía que sería un día de alegría y nuevos comienzos. Hice una pausa, dejando que mis ojos encontraran el rostro de Rebecca. Todavía estaba pálida, todavía temblando, pero ahora me miraba con algo que podría haber sido miedo. Elegí mantener mi vida profesional separada de mi vida personal porque creía que el amor y la familia deberían ser más que dinero o estatus. Quería ser amada por quien soy, no por lo que he logrado. Mi voz permaneció tranquila, pero podía sentir la emoción acumulándose bajo la superficie. Hace 3 años, me casé con Fernando porque lo amaba. Pensé que había encontrado un compañero que me apoyaría, que estaría a mi lado, que me protegería cuando el mundo se pusiera difícil. Fernando se estremeció como si lo hubiera abofeteado. He pasado 3 años haciéndome más pequeña, más silenciosa, menos amenazante porque pensaba que eso era lo que el amor requería. He escuchado críticas sobre mi falta de ambición de personas que no tenían idea de lo que había construido. He sonreído y asentido cuando me decían que debía esforzarme más, hacer más, ser más impresionante. La sala estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de mi propio corazón. Esta noche fui humillada públicamente por alguien a quien he intentado durante 3 años amar como a una hermana. Fui agredida físicamente, me vertieron vino encima y me insultaron delante de todos ustedes. Rebecca emitió un pequeño gemido, pero continué. Pero lo que dolió más que todo eso fue ver a mi esposo, el hombre que prometió amarme y protegerme, elegir defender a mi agresora en lugar de estar al lado de su esposa. El rostro de Fernando se descompuso. Ruth, por favor. No lo sabía. ¿No sabías que? Me volví para mirarlo directamente. ¿No sabías que tu esposa merecía un respeto básico? ¿No sabías que humillar a alguien públicamente está mal? ¿No sabías que el amor significa estar al lado de tu pareja incluso cuando es difícil? Abrió la boca de nuevo, pero levanté una mano. El hecho de que no supieras quién era yo profesionalmente es irrelevante, Fernando. Sabías quién era yo como persona. Sabías que era amable, leal y cariñosa. Sabías que no había hecho nada más que intentar hacer feliz a tu familia. Y cuando llegó el momento de elegir, elegiste la crueldad por encima de la amabilidad. Me volví para dirigirme a toda la sala. Quiero que todos aquí entiendan algo. El poder y el éxito no le dan a nadie el derecho de ser cruel, pero tampoco exigen que nadie acepte la crueldad.
Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra. Durante 3 años me han dicho que debería estar agradecida por un amor que me exigía disminuirme. Me han dicho que defenderme era egoísta. Me han dicho que querer respeto era pedir demasiado. Miré directamente a Rebecca, que ahora lloraba abiertamente. Rebecca, has pasado 3 años tratándome como si estuviera por debajo de ti. Has criticado mi apariencia, mi carrera, mi personalidad y mi matrimonio. Has exigido que tu hermano elija entre apoyarte a ti y respetar a su esposa. Y esta noche finalmente obtuviste tu respuesta. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, dejando surcos en su maquillaje cuidadosamente aplicado. Pero tu mayor error no fue abofetearme. Ni siquiera fue verter vino en mi vestido. Tu mayor error fue hacerlo delante de Travis, un hombre que conoce mi verdadero valor. Me volví hacia Travis, que me miraba con algo que parecía orgullo. Travis, gracias por defenderme esta noche. Gracias por ver mi valor cuando mi propio esposo no pudo. Pero necesito que sepas que tu asociación comercial con Caden Marketing seguirá adelante exactamente como estaba planeado. Sus cejas se alzaron con sorpresa. Porque continué, no tomo decisiones comerciales basadas en emociones personales. Las tomo basadas en el mérito, el potencial y la integridad. Tú tienes las 3 cosas. Miré de nuevo a Rebecca y Fernando. Lo que sucedió aquí esta noche no afectará la carrera de Travis ni su éxito. Se casó contigo, Rebecca, porque te amaba y respeto eso. Pero lo que suceda con su matrimonio a partir de este momento dependerá de si puedes aprender de este momento. Rebecca sollozaba abiertamente ahora, su ramo de diseñador olvidado en el suelo a su lado. Fernando, dije, mi voz más suave pero no menos firme. Espero que algún día entiendas lo que perdiste esta noche. Espero que te des cuenta de que desechaste algo real y valioso por esto. Hice un gesto alrededor de la sala, a los rostros conmocionados y al silencio incómodo. Me voy a ir ahora, anuncié a la multitud. Les deseo a todos una agradable velada. Comencé a caminar hacia la salida, pero la voz de Fernando me detuvo. Ruth, por favor. Su voz se quebró por la desesperación. No hagas esto. Te amo. Cometí un error, pero no talles nuestro matrimonio por un momento de mal juicio. Me volví para mirarlo y, por un momento, mi máscara de calma se deslizó. Pudo ver el dolor en mis ojos, los años de dolor acumulado que habían llevado a este momento. Fernando, dije en voz baja, pero no menos firme. Esto no fue un momento de mal juicio. Fueron 3 años en los que elegiste los sentimientos de todos los demás por encima de los míos. 3 años en los que me hiciste sentir que tenía que ganar tu amor siendo menos de lo que soy. Dio un paso hacia mí, su mano extendida. Ruth, por favor, no hagas esto. Perdóname por ser estúpido. Te amo. No, dije, mi voz firme. Amabas tener una esposa que no te desafiara, que no te eclipsara, que te hiciera sentir importante y necesitado. Miré alrededor de la sala una vez más a todos los rostros que me devolvían la mirada. Pero nunca me amaste a mí porque si lo hubieras hecho, habrías sabido que la mujer que construyó Caden Marketing y la mujer que te preparaba el desayuno cada mañana eran la misma persona. Y habrías estado orgulloso de ambas. El silencio que siguió a mis palabras fue profundo. Se sentía como si todo el salón de baile contuviera la respiración, esperando a ver qué sucedería a continuación. Comencé a caminar hacia la salida, con la cabeza en alto, mis pasos medidos y deliberados. La multitud se abrió ante mí como si yo fuera una reina abandonando la corte. Algunos invitados inclinaron la cabeza respetuosamente a mi paso. Otros susurraban entre ellos, con sus teléfonos ya fuera, sin duda compartiendo la historia que estaría en todas las redes sociales en cuestión de horas. Detrás de mí podía oír los sollozos de Rebecca haciéndose más fuertes. Travis, por favor, decía, su voz aguda y desesperada. No lo sabía. Tienes que creerme. Nunca lo habría. Nunca habrías que. La voz de Travis era fría. ¿Tratado mal a alguien si supieras que tenía poder? Eso dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Pero te amo, lloró Rebecca. Este es el día de nuestra boda. Sí, respondió Travis, su voz se oyó claramente al otro lado de la sala. Este es el día de nuestra boda. El día en que supe con quién me casé realmente. La voz de Fernando se unió al caos detrás de mí. Ruth, espera. Por favor, podemos arreglar esto. Lo haré mejor.
lo prometo. Pero no me detuve. No podía detenerme. Había pasado demasiados años deteniéndome, volviendo atrás, cediendo para mantener la paz. Al acercarme a la salida, sentí un suave toque en mi brazo. Me volví para ver a una mujer mayor que no reconocí. Su amable rostro estaba surcado de preocupación. Mi querida, esa fue la muestra de fuerza más elegante que he presenciado. Tus padres te criaron bien. Gracias, logré decir, conmovida por su amabilidad. Un hombre más joven se adelantó, con el teléfono ya en la mano. Señorita Sinclair, soy James Lucas del Business Journal. ¿Estaría dispuesta? No esta noche, dije con firmeza pero sin hostilidad. Este es un asunto familiar privado. Asintió respetuosamente y retrocedió, pero pude ver las ruedas girando en su cabeza. Esta historia sería noticia, quisiera yo o no. Más personas se acercaron, mientras me abría paso entre la multitud, contactos de negocios que me habían reconocido, colegas que habían estado en la boda como invitados de otros asistentes. Incluso extraños que simplemente querían expresar su apoyo. Señorita Sinclair, he seguido su empresa durante años. Lo que ha construido es increíble. Ruth, no tenía idea de que eras la esposa de Fernando. Lamento mucho lo que pasó esta noche. Señora, ese fue el discurso más poderoso que he oído nunca. Gracias por mostrarnos cómo es la verdadera dignidad. Cada interacción fue breve pero significativa. Estas personas me veían de verdad de una manera que mi propio esposo nunca lo había hecho. Al llegar a las puertas del salón de baile, oí pasos rápidos detrás de mí. Me volví para ver a Travis corriendo para alcanzarme, con la corbata aflojada y el rostro sonrojado. Ruth, espera, dijo, un poco sin aliento. Necesito decir algo. Me detuve, curiosa por lo que podría añadir a esta noche surrealista. Lo siento, dijo, su voz cargada de arrepentimiento. Siento que me haya llevado tanto tiempo hablar. Debería haber dicho algo la primera vez que hoy haré de que criticarte. Debería haberte defendido hace meses. Estudié su rostro, viendo un remordimiento genuino en sus ojos. Tú no eras responsable de defenderme, Travis. Ese era el trabajo de Fernando. Quizás no, dijo, mirando hacia el salón de baile, donde el caos aún se desarrollaba. Pero yo sabía quién eras. Sabía lo que habías hecho por mí, por mi carrera, por todo mi futuro. Y me quedé de brazos cruzados mientras alguien te trataba como si no fueras nada. Detrás de nosotros podía oír la voz de Rebecca, volviéndose más histérica. No puedes dejarme. No en el día de nuestra boda. Travis, por favor. Travis cerró los ojos por un momento como si reuniera fuerzas. Necesito volver allí y lidiar con este desastre. Pero Ruth, quiero que sepas que nuestra asociación sigue en pie. No solo la asociación comercial, sino mi respeto personal por ti. Lo que pasó esta noche no cambia nada entre nuestras empresas. Te lo agradezco. El matrimonio ya es bastante difícil sin empezarlo con este tipo de traición de carácter. Asintió sombríamente. Lo sé. Pero ahora es mi esposa, y necesito al menos intentar ayudarla a entender lo que ha hecho. Eso es muy noble de tu parte, dije. Solo recuerda que no puedes cambiar a alguien que no quiere cambiar. Como si nuestra conversación la hubiera invocado, Rebecca irrumpió por las puertas del salón de baile, su vestido de novia arrastrándose detrás de ella como una nube de tormenta blanca. Su maquillaje estaba corrido por las lágrimas, su cabello caía de su elegante recogido. Ruth gritó, su voz quebrándose. Por favor, necesito hablar contigo. Me volví para mirarla y por un momento no vi a la mujer mimada y dramática que me había atormentado durante 3 años, sino a una novia aterrorizada que veía como su día perfecto se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué te gustaría decir, Rebecca? Pregunté, mi voz neutral. Se tambaleó hacia mí, sus manos juntas como si estuviera rezando. Lo siento mucho, mucho. No sabía quién eras. Nunca quise. Dije en voz baja, pero la palabra cortó su divagación como una cuchilla. Rebecca, no te disculpes porque descubriste que tengo dinero y poder. Discúlpate porque trataste a otro ser humano con crueldad. Me miró fijamente, su boca abriéndose y cerrándose como si no pudiera encontrar las palabras. Rebecca, si yo hubiera sido exactamente quien tú pensabas que era, la esposa tranquila y corriente de Fernando con un pequeño trabajo de marketing, lo que hiciste esta noche habría sido aceptable. No, pero
Tartamudeó. No hay pero, dije con firmeza. O estuvo mal abofetearme y verterme vino, o no lo estuvo. Mi cuenta bancaria no cambia la moralidad de tus acciones. Travis se acercó a su novia, con el rostro sombrío. Tienes razón, Rebecca. Te estás disculpando porque tienes miedo de las consecuencias, no porque entiendas lo que hiciste mal. Rebecca se volvió hacia su nuevo esposo con ojos desesperados. Travis, ¿no puedes hablar en serio sobre cancelar la asociación? Estamos hablando de nuestro futuro. No, dijo Travis en voz baja. Estamos hablando de tu carácter. Y después de esta noche, no estoy seguro de saber con quién me casé. Las puertas del salón de baile se abrieron de nuevo y apareció Fernando con aspecto de haber envejecido 10 años en la última hora. Su cabello estaba desordenado, su corbata torcida, su rostro pálido de conmoción y arrepentimiento. Ruth, por favor, no te vayas así. Podemos arreglar esto. Miré a mi esposo, el hombre al que había amado lo suficiente como para ocultar mi éxito, el hombre que había creído que me protegería y apreciaría, y sentí una profunda tristeza apoderarse de mí. Fernando, ¿qué es exactamente lo que crees que podemos arreglar? ¿Puedes arreglar el hecho de que nunca me has conocido de verdad? ¿Puedes arreglar 3 años de hacerme sentir que tenía que disculparme por existir? ¿Puedes arreglar el momento en que más te necesité y elegiste a tu hermana en su lugar? Extendió la mano hacia mí, su mano temblando. Pero te amo. Siempre te he amado. Amas la versión de mí que creaste en tu cabeza. Amas a la esposa tranquila y agradecida que te hacía sentir importante. No me amas a la verdadera yo porque nunca te molestaste en averiguar quién era. Eso no es cierto, protestó. Quiero saber. Quiero entender. Negué con la cabeza tristemente. Fernando, si hubieras querido conocerme, me habrías preguntado sobre mi trabajo en lugar de descartarlo. Te habrías preguntado cómo podía permitirme cosas con mi supuesto salario. Te habrías dado cuenta de que nunca hablaba de mi jefe o mis compañeros de trabajo porque no tenía ninguno. Yo era la jefa. Su rostro se descompuso con el peso de la revelación. Pensé que solo estabas siendo modesta. No, dije. Estaba siendo invisible porque en algún momento me convencí de que ser pequeña era el precio de ser amada. El aparcacoche se acercó discretamente, reconociendo claramente que estaba lista para irme. Señora, su coche está listo. Asentí, luego me volví hacia las 3 personas que habían dado forma a esta dramática velada. Rebecca, dije, espero que hayas aprendido algo de esta noche. Espero que te des cuenta de que la amabilidad y el respeto no son cosas que debas dar solo a las personas que pueden beneficiarte. Asintió frenéticamente, las lágrimas aún corrían por su rostro. Travis, eres un buen hombre. Decidas lo que decidas sobre tu matrimonio, recuerda que mereces una pareja que comparta tus valores. Me estrechó la mano brevemente. Gracias, Ruth, por todo, pasado, presente y futuro. Finalmente, miré a Fernando, mi esposo, el hombre que me había roto el corazón, no con infidelidad o crueldad, sino con una simple y devastadora indiferencia. Fernando, haré que mi abogado se ponga en contacto contigo la próxima semana sobre los trámites del divorcio. La palabra divorcio lo hizo tambalearse hacia atrás, su rostro se puso blanco. Ruth, no, por favor, podemos ir a terapia, podemos arreglarlo. Algunas cosas no se pueden arreglar, dije amablemente. Algunos errores revelan verdades que no se pueden deshacer. Comencé a caminar hacia el aparcacoches, pero la voz de Fernando me detuvo una última vez. ¿Y nuestra casa? ¿Nuestra vida juntos? ¿Todo lo que hemos construido? Me volví, por primera vez en toda la noche, sonreí. No fue una sonrisa feliz, pero fue pacífica. Fernando, yo construí esa vida. Yo pagué por esa casa. Yo creé la seguridad financiera en la que has estado viviendo durante 3 años. Y ahora la estoy recuperando. Las implicaciones de mis palabras se asentaron lentamente. El cómodo salario de Fernando nunca había sido suficiente para mantener su estilo de vida. Los pagos de la casa, las vacaciones, los pagos del coche, las constantes emergencias financieras de Rebecca, todo había sido subsidiado por mi éxito. ¿Estarás bien? Continué. Tienes tu trabajo, tus habilidades, tu familia. Simplemente tendrás que vivir dentro de tus medios reales por primera vez en años. Podía verlo hacer los cálculos en su cabeza, dándose cuenta de cuánto de su vida se había construido sobre mi fortuna oculta.
Ruth, nunca lo supe. Juro que nunca me di cuenta. Sé que no lo hiciste. Y ese es exactamente el problema. Salí del Grand View Manor al aire fresco de la noche, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. El aparcacoches me abrió la puerta de mi coche, no el modesto Honda que Fernando sabía que conducía, sino el elegante Tesla negro que tenía aparcado en mi oficina del centro. Mientras conducía por las calles tranquilas, mi teléfono vibraba constantemente con notificaciones. La historia ya se estaba difundiendo a través de las redes sociales, las redes de negocios y los medios de comunicación locales. Por la mañana, todo el mundo sabría de la boda en la que una CEO multimillonaria fue abofeteada por su cuñada y humillada públicamente por su esposo. Pero no estaba pensando en la publicidad ni en las implicaciones comerciales. Estaba pensando en la mujer que había sido cuando entré en ese salón de baile y la mujer que era ahora mientras conducía a casa. Durante 3 años había intentado ser más pequeña, más silenciosa, menos amenazante. Había ocultado mi éxito porque pensaba que era lo que el amor requería. Había aceptado la falta de respeto porque pensaba que era el precio de pertenecer a una familia. Esta noche recordé quién era realmente. A la mañana siguiente me desperté en mi apartamento penthouse, el que Fernando ni siquiera sabía que poseía. El que tenía ventanas del suelo al techo con vistas a la ciudad que había ayudado a dar forma con mis decisiones comerciales. Mi teléfono tenía 67 llamadas perdidas y más de 200 mensajes de texto. Algunos eran de reporteros, otros de contactos de negocios, muchos de amigos y colegas que se habían enterado del incidente de la boda. Pero el mensaje que más importaba era de Travis, enviado a las 3 a.m. Ruth, quería hacerte saber que Rebecca y yo pasamos la noche hablando de verdad. Quizás por primera vez. ¿Está empezando a entender lo que hizo mal? Y creo que hay esperanza para nosotros. Pero más importante, quiero que sepas que verte defenderte a ti misma esta noche fue una de las cosas más inspiradoras que he presenciado. Gracias por mostrarme cómo es la verdadera fuerza. El anuncio de la asociación se publicará según lo previsto la próxima semana. Travis sonreía al leerlo. Quizás Rebecca aprendería de esta experiencia. Quizás su matrimonio sobreviviría e incluso prosperaría. Quizás la gente podía cambiar cuando se veía obligada a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mi abogado llamó a las 9 a.m. para discutir los trámites del divorcio. A las 10 a.m. estaba en mi oficina, de vuelta en mi elemento, rodeada por el equipo que me conocía como Ruth Sinclair, la mujer que había construido un imperio. Señora, dijo mi asistente, asomando la cabeza en mi oficina. Hay un Fernando Matthews aquí para verla. Dice que es su esposo, pero no está en su lista de visitantes aprobados. Levanté la vista de mi computadora, donde estaba revisando los detalles finales de la asociación con la firma de Travis. Dile que Ruth Sinclair no tiene esposo. Si quiere hablar conmigo, puede concertar una cita a través de los canales adecuados. Ella asintió y cerró la puerta. A través de las ventanas de mi oficina, podía ver la ciudad extendiéndose debajo de mí, una ciudad donde era conocida, respetada y valorada por exactamente quién era. 3 días después, se presentaron los papeles del divorcio. 7 meses después, la disolución fue definitiva. Fernando se quedó con la casa, decidí que me sentía generosa, pero todo lo demás volvió a su legítima dueña. El matrimonio de Rebecca y Travis sobrevivió, aunque requirió meses de terapia y búsqueda de alma. Rebecca tuvo que enfrentar la fea verdad sobre su carácter, y Travis tuvo que decidir si podía amar a alguien capaz de tal crueldad. Al final, lo resolvieron, pero su relación cambió para siempre esa noche. En cuanto a mí, nunca me volví a casar. Salí con gente, viajé, convertí mi negocio en algo aún más espectacular. Pero lo más importante, nunca más me hice más pequeña para la comodidad de nadie. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber mantenido mi identidad en secreto durante tanto tiempo, si me arrepiento de los años que pasé ocultando quién era.
Mi respuesta siempre fue la misma. No me arrepiento de la experiencia porque me enseñó algo invaluable. Me enseñó que el amor verdadero, te ve por quien eres y lo celebra. Cualquier cosa menos que eso no es amor en absoluto. Y tarde en la noche, cuando me paraba junto a las ventanas de mi penthouse mirando las luces de la ciudad, recordaba el momento en que salí de ese salón de baile con la cabeza en alto, dejando atrás a todos los que habían intentado hacerme más pequeña. Esa fue la noche en que Ruth Sinclair dejó de esconderse y comenzó a vivir. Esa fue la noche en que aprendí que la venganza más poderosa no es la crueldad, es simplemente negarse a permitir que nadie disminuya tu valor nunca más.